La que me vengo. Muy bien, ahí charlábamos entonces con Ulises Muschietti, una charla muy interesante para comprender un poco más lo que tiene que ver con el efecto político fundamentalmente en Estados Unidos de lo que significa el asesinato de George Floyd. Pero lo decíamos al principio del programa, también las protestas se extendieron desde Estados Unidos, llegaron incluso hasta Europa. Y obviamente para hablar de eso, para hablar de cómo impactaron en Europa y en el Reino Unido en particular, estamos en comunicación con Santiago Torchiaro desde allí. Santi, ¿cómo se está viviendo este tema en Londres en particular? Hola, buenas tardes. Y sí, la verdad que han tenido un impacto muy grande en el Reino Unido en particular, bueno, y en toda Europa en general. Eso es algo que se nota que ha tenido, marcó mucho en la sociedad, porque hacía tiempo que no se veían manifestaciones tan grandes, al menos, bueno, de un sector de la población, porque bueno, cuando uno hace estos análisis también es siempre importante tener en cuenta que, de la misma manera que lo decía el profesor, en toda marcha, por más multitudinaria que sea, eso tampoco quiere decir que todo el resto de la población necesariamente concuerde, Claro. y seguramente sigue habiendo elementos de racismo en el Reino Unido. En parte también es por eso la marcha, porque bueno, a nivel comparativo seguramente el Reino Unido esté mejor que Estados Unidos, pero eso no quiere decir que esté perfecto, está muy lejos de estar perfecto, y hay muchas cosas que hay que mejorar. Según bueno, decían algunos de los que estuvieron protestando en distintas entrevistas con los medios, a veces en el Reino Unido está más escondido en el sentido de que quizá no es tanto una violencia tan abierta, pero sí hay gestos de racismo más sutiles que a veces también existen. Y en ese sentido hay realmente mucho que hay que trabajar. Después, específicamente, sí hubo protestas, más de 200 protestas, incluyendo cerca de 133.000 personas, según la estimación del Ministerio del Interior. Así que realmente fue algo multitudinario, especialmente las protestas del centro de Londres, y más aún teniendo en cuenta que en medio de este contexto de pandemia, eso implica que muchas personas, por supuesto, habrán decidido no acudir a las protestas. Y bueno, tema aparte, también hay miedo de las consecuencias indeseadas que puedan tener estas protestas, que por más justa que sea la causa, obviamente que el virus no va a distinguir entre protestas, claro, por causas justas o injustas, y bueno, eso también es un tema bastante serio a considerar. Sí, claro, hay varios aspectos, perdón Santi, te interrumpo, digo, varios aspectos de lo que nos estás contando que por ahí está bueno tener en cuenta, ¿no? Por un lado, esto que decías al principio, que por ahí se puede relacionar más con lo que pasa acá en Argentina, que es esto de que el racismo, más allá de que acá creo que es más grave en el sentido de que directamente se piensa que no existe, pero me parece interesante pensar en esto, ¿no? En los países donde la violencia no es tan clara y tan obvia y tan visible como en Estados Unidos, donde la situación es claramente, digamos, un extremo, ¿no? Donde se ve y se ve día a día cómo la población minoritaria, en este caso la población afroamericana, sufre las consecuencias de ese racismo diariamente. Donde está más solapado, donde está por ahí más escondido, donde es más sutil, pero donde también se dijo basta, digamos, ¿no? Con estas protestas. Después, obviamente, el impacto que tengan en la realidad o en la cantidad de personas que realmente piensen de la misma manera, se verá con el tiempo, porque obviamente las protestas, como decías, también está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Pueden ser muy multitudinarias, pero eso no quiere decir que toda la población piense así, o que la mayoría piense así, o que eso se traduzca en un cambio real desde el Estado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en particular hubo un comunicado del primer ministro ayer, donde bueno, mencionó que si bien cree que en el Reino Unido se ha avanzado mucho en los últimos años en el combate contra el racismo, reconoce que hay mucho por hacer, y en ese sentido dijo: los escucho, aquellos que protestaron,
Al mismo tiempo cuestionó un sector minoritario de las protestas que hubo incidentes violentos, y también cuestionó a aquellos que no respetaron la distancia social, porque, bueno, ese es el otro gran tema, y los científicos acá están muy preocupados al respecto, porque por más que comparten la causa contra el racismo, también se dan cuenta de que estamos en medio de una pandemia. De hecho, hubo un informe muy preocupante acá en el Reino Unido la semana pasada, y también pasó en otros países, que las minorías étnicas, la tasa de mortalidad está siendo más alta que para la población blanca. Esto también es parte, bueno, de montones de factores, de los cuales muchos tienen que ver con estas desigualdades. Y bueno, evitar un segundo pico no, es algo que es fundamental, porque no beneficiaría a nadie. Entonces es importante también mantener ese equilibrio, pero bueno, también se entiende que hay gente que está muy frustrada, muy conmovida, y seguramente no es que nadie que va a estas protestas lo está haciendo deseando que haya un segundo pico de coronavirus. Mucha gente realmente está conmovida en serio, Claro. pero bueno, es uno de los riesgos que también hay que considerar. Vos decías ahí algo importante que por ahí nos podemos detener, se detenía también Ulises en la charla, no lo decía en general, no en particular esta pandemia, pero sí de, por ejemplo, cómo en los hospitales hay generalmente, frente a algunas enfermedades y cuestiones así, menor población, digo, que están en mayor riesgo, quiero decirlo para decirlo más claro, las poblaciones minoritarias, entre ellos la población negra de Estados Unidos, ¿no? Y algo parecido, por lo que nos estás contando, pasa también en Inglaterra, en el Reino Unido. Y tiene que ver probablemente, y ahora seguro nos contarás, con todas estas cuestiones, ¿no? Pero que básicamente se pueden resumir como la desigualdad en el acceso, en las cuestiones laborales, económicas, socioeconómicas. Bueno, obviamente ahora espero tu respuesta en ese sentido, ¿no? Pero digo que se reducen a esto, a la desigualdad, que es como una consecuencia del racismo, al fin y al cabo. Se trata, sí, de un fenómeno muy complejo. De hecho, bueno, estuvo este primer informe la semana pasada, pero ahora se va a hacer una investigación más profunda para tratar de determinar las causas de esta diferencia en la tasa de mortalidad por el coronavirus. Hay muchos factores. Realmente estas son conclusiones bastante provisionales, porque realmente Claro, esto sí, se tiene totalmente. que seguir investigando. Pero bueno, sí, se tiene que ver con que estas minorías étnicas suelen tener puestos de trabajo en trabajos más riesgosos, por ejemplo. Pues, también tienen condiciones previas. Bueno, eso sí, se sabe que, por ejemplo, la tasa de diabetes o de hipertensión es mucho más grande en las Claro. minorías étnicas. Este informe no detalla las causas de eso, pero seguramente tiene muchas causas, y entre ellos también están presentes estas desigualdades. Se trata de un fenómeno complejo y Claro, claro. multicausal, pero que sí, totalmente es algo que hay que investigar. Sí, totalmente, totalmente. Es cierto que tampoco se puede reducir a una cuestión en particular, ¿no? Pero está bueno pensarlo, y obviamente, como sigue la investigación, seguir analizándolo. Bueno, Santi, tenemos poco tiempo en este programa, sabes que ahora vamos a ver también otra entrevista, así que no nos podemos extender demasiado, pero casi como a modo de cierre, obviamente vos nos contabas este panorama, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, que surge como consecuencia, una preocupación totalmente entendible y fundamental en este contexto para evitar que suceda lo peor en este momento de pandemia, que no está superada ni mucho menos, aunque a veces desde acá nos parece que el coronavirus en Europa ya se terminó, pero digo, sigue siendo un riesgo muy difícil de mantener. Y al mismo tiempo esto que nos decías, ¿no? La gente que está harta, la gente que tiene un agotamiento genuino frente al racismo, frente a la desigualdad, frente a la discriminación, y que pese a esto decide salir a mostrarlo, ¿no? Y a manifestarse buscando algún cambio en ese sentido. Desde acá se vieron incluso, y digo esto como por ahí para resaltarlo, vos lo decías al principio, se vieron algunos títulos en los diarios como las violentas protestas en Londres, los incidentes en las protestas de Londres. Contanos un poco cómo se vio eso realmente ahí, y si fue así o no, digo, ¿no? Bueno, obviamente es muy difícil decir un porcentaje, una proporción. Los titulares acá en el Reino Unido no fueron así, al contrario, todos dijeron que fueron mayoritariamente pacíficas. El gobierno también dijo que la gran mayoría de la gente que protestó fue pacífico.
Sí hubo algunos incidentes y bueno, obviamente yo en eso siempre me pongo a toda violencia y no creo que se pueda justificar ningún tipo de violencia, pero realmente me parece que es algo que fue bastante minoritario. Y como digo, al menos así fue tratado en la prensa acá en el Reino Unido, por el gobierno, por las distintas organizaciones acá. Y bueno, después es difícil determinarlo, eso bueno, habrá que hacer investigaciones más profundas para saber el nivel realmente de violencia. Si fue mal reportado acá no te lo sabría decir, pero bueno, al menos es la impresión que quedó acá es que sí hubo algunos incidentes violentos, bueno, y eso es serio, por supuesto, pero que en su gran mayoría fueron protestas pacíficas. Bueno, Santi, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos volvemos a contactar ahora que está más libre. En los próximos días seguramente le estaremos molestando nuevamente para seguir hablando de lo que pasa en el Reino Unido, de lo que pasa en Europa con el coronavirus, con la pandemia, que hay que prestarle atención. Muchísimas gracias. Gracias. Escúchanos en vivo en Facebook